un gusto y en primer lugar quiero expresar las felicitaciones a Radiovisión, 58 años ya, cumpliendo una loable labor, el periodismo. Y también un saludo a los radioyentes de Radiovisión. Hablábamos, bueno, importante también saludar a mis compañeros, en este caso César Ponce, Mirly Macías, y agradecerte por ese saludo. Iniciemos con lo que todo el mundo se pregunta. Actualmente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya es el administrador total de la vía Puerto Viejo Montecristi, incluye el peaje. ¿Qué va a pasar con esta vía? ¿La van a reactivar? ¿Desde cuándo, cómo y dónde? ¿Qué va a pasar con el peaje? ¿Qué va a pasar con esto de Manabí Vial? Quienes fueron los que pusieron esa medida, esa acción de protección para que se mantuviera ese contrato de delegación. Necesitamos saber todos los detalles, Manuel. Ok, primero un poco de antecedentes. La vía está delegada desde febrero de 2006. En ese tiempo era el anillo vial sur, que se incluía también la Montecristi y la Cadena y el tramo de Cerro Guayabal a Pila. No obstante, en el año 2012, el expresidente de aquel entonces suspendió el anillo vial sur una parte y solamente dejó el tramo delegado desde el rondel de la Tejedora hasta el puente Bellavista. Entonces, ya desde el 2006 son prácticamente 19 años hasta el 2025. En estos años, pues el estándar mínimo de calidad de vía debería haber sido una vía con señalética horizontal, vertical, una vía sin ondulaciones, sin baches, más que todo porque se está pagando un peaje. En ese contexto, conforme a informes técnicos que se emitieron en abril, por el estado actual de la vía, porque pasamos por ahí diariamente y no podemos dejar de observar que en ciertos tramos hay unas ondulaciones que son bastante peligrosas cerca del Cerro Guayabal, otros tramos donde faltan señalética, incluso en tramos puntuales había que cambiar alcantarillas, no ahorita, sino desde hace años, porque ya la sección hidráulica no era suficiente. Entonces se optó por la terminación del convenio de delegación hacia la prefectura. La relación del MTOP ha sido netamente con la prefectura de Manabí, pero la prefectura cobraba el peaje por medio de la empresa pública de vialidad Manabí Vial. Entonces, es decir, sí, que el negocio en este caso era ese acuerdo era entre el gobierno y la prefectura. Así es. Y punto. La prefectura podía cobrar peaje, en este caso mediante una empresa pública, o podía concesionarla. Hay que recordar que esa vía se iba a concesionar, el anillo vial sur, en el 2012, pero hicieron quitar en ese tiempo el cobro, las casetas de peaje que estaban en la pila, las dejaron instaladas, pero no prosperó aquello. Sin embargo, como menciono, si yo estoy pagando por una vía un valor de peaje, ese dinero yo lo tengo que ver reflejado en la vía y reflejado en el corto tiempo. Es decir, la falta de señalética es inadmisible, la falta de iluminación. Y hay muchas personas que dicen, pero ¿por qué el MTOP tiene otra red vial estatal y ni la va a atender? Esta vía sí se va a atender. El estándar mínimo de calidad de vía que necesitamos aquí en Manabí es como la vía desde Puerto López hasta Manta, una vía con señalética, horizontal, vertical, una vía basada en estudios más que todo, para que perdure en el tiempo. Ahí se hicieron cambios de alcantarillas, se hicieron cambios de estructura de pavimento, protección con escolleras en las zonas de los restaurantes de Las Piñas, La Riojalosa y Santa Rosa. Entonces, eso es lo que necesitamos aquí en Manabí. El presidente Daniel Noboa está comprometido con Manabí en ese sentido. Como le digo, esta vía desde Puerto López hasta Manta son casi 20 millones de inversión. El año pasado empezó, esperamos inaugurarlo en un mes más o menos. ¿Ustedes como Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya tienen algún informe o alguna contabilidad con respecto a qué se hacía con el dinero que se cobraba en el peaje? Si hay algún dato con respecto a esto, porque o al menos no se ha visto, como ustedes lo mencionan, reflejado, y esto provoca que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas intervenga. Bueno, hay ciertos reportes que fueron enviados en su momento a la Subsecretaría de Concesiones y Delegaciones, más que a la Subsecretaría Zonal 4, sino a esta Subsecretaría. Entonces, a partir de estos informes, ahí se detallaban ciertas inversiones. Sin embargo, como le digo, pasar por la vía
implica que se evidencian problemas técnicos que no se han solucionado. No hay que hablar de esta administración, sino que hay que hablar desde el 2006, cuando la vía fue delegada. Y problemas bastante grandes. Las ondulaciones son súper peligrosas debido a los suelos expansivos. Las zonas donde hay un drenaje no adecuado. Entonces, todos esos problemas se evidencian. Y por ello es que se optó. Se hicieron los informes técnicos, se ha hecho un seguimiento. Y no solo a esta prefectura, a la prefectura de Manabí, sino que nosotros como Zonal 4, también a la prefectura de Santo Domingo, estamos haciendo un seguimiento. En la LOAC Santo Domingo específicamente, porque ahí se debe hacer la ampliación a 4 carriles que hasta la vez se completa. En Manabí circulan más de 27.000 vehículos diarios, pero ustedes como Ministerio de Transporte, ¿qué acciones están tomando para que este proceso se realice efectivamente en 6 meses que está programado? ¿Cuál es la inversión? A ver, inicialmente se iba a hacer una inversión de un poco más de $3 millones, una vez que pasó a manos del EMETOP, pero luego vinieron 2 acciones de protección, una por parte de la prefectura y otra por parte del sindicato. Pero nosotros tenemos que, y estamos actualizando esos estudios que teníamos de 3 millones y algo, porque la vía sufrió más afectaciones después de la etapa invernal. Una vez que ya se finiquite el acto administrativo, es decir, que ya se notifique de manera oficial la resolución y por escrito, pues ahí en primer lugar lo que haríamos sería intervenir con la maquinaria por administración directa, solucionar ciertos problemas con el personal del EMETOP, pero no se descarta, y es muy probable, que esta vía, desde Montecristi hasta Puerto Viejo, se incluya en la concesión o de la Montecristi La Cadena o de la Manta Quevedo. Y eso es en cuestión de meses, porque ya muy probablemente la licitación se lance en el último trimestre del 2026. El último trimestre de 2026, estamos hablando de que estamos... un poquito más de un año. Un año, 3 meses, sí. sí. Entonces, ya sería en el 2026. Y esto ya lo están planificando para ya subirlo a las instancias competentes, sí, y comience el concurso. Sí, justamente he tenido conversaciones con Byron Franco al respecto. Él preside actualmente la Secretaría IPP. Y actualmente ya están aprobados los estudios de prefactibilidad con un perfil de proyecto definido, pero preliminarmente. Entonces, para la Montecristi y La Cadena, al conectarse con la Manta Quevedo, por ejemplo, se puede incluir la vía Montecristi Puerto Viejo y también la vía desde la Y de Montecristi hasta Colisa, que a pesar de que es competencia de la prefectura de Manabí, sí entraría bien en la concesión, porque como digo, se conectaría transversalmente a la vía Manta Quevedo, que pasa por la Manta Colisa. Y ahí no se incluiría, por ejemplo, aquí en la ciudad de Manta, el puente. ¿Cuál puente? El de la que está entre la Avenida de la Cultura y la vía Circunvalación. No, pues, es que, a ver, la vía Manta Quevedo va partes del puerto, vía Avenida de la Cultura, exacto, sí, vía Manta Colisa, y referente al cuarto puente, a finales de agosto ya terminamos los diseños, hasta ahora está en $3.8 millones, ahí estamos incluyendo desasolve, la culminación del paso a desnivel inconcluso, el acceso del puente pequeño, hay algo de paisajismo también en el redondel de la Avenida de la Cultura con la vía de circunvalación, pero contarle que quede bien, más que todo porque es una vía muy importante que conecta sectores estratégicos, en este caso el puerto principalmente, y no podemos cometer errores en ese sentido. Exacto, porque en ese puente, el que la vez pasada lo mencionábamos, que ya estaban los estudios, ¿cuándo se iniciaría también los trabajos ahí? Ya, ahí hay 2 alternativas. Una alternativa es esperar la concesión y la otra alternativa es, así como la vía Montecristi y La Cadena, no esperar a una concesión e intervenir con recursos fiscales. Solo que tendríamos que ver los tiempos, porque tal vez no sería tan conveniente que venga la concesión y el puente todavía se encuentre en construcción. Entonces eso es algo que se está evaluando. Ya finiquitados los diseños, ya definimos cuál es la hoja de ruta más adecuada, pero el cuarto puente Manta sí se va a construir. ¿Qué tiempo tomaría la construcción? A ver, hasta ahora según el cronograma valorado inicial está en 9 meses, mínimo 9 meses, pero como le digo, el desasolve en el río Manta, ahí el tramo que pasa tanto transversalmente a la vía de circunvalación como la Avenida de la Cultura, es muy importante. Hace años que no se ha desasolvado ese tramo. ¿Cuánto más o menos de desasolve se planea hacer en este?
En términos de dinero, unos 200.000, 300.000 dólares. Y en cantidad de tierra retirada. Esa cuantificación la estamos evaluando porque hay que ver en qué tramos sí y en qué tramos no, en función de la cota del río, del fondo del río. Ahora, vamos con el tema del mantenimiento vial. En días anteriores, lamentablemente, se dio un hecho que cuestionan las vías, el fallecimiento de 2 médicos, Manuel, y preocupa. ¿Qué pasa en la zona norte de Manabí? ¿Qué pasa en la vía que conecta a Bahía, con Tosagua, con Chone? ¿Cuál es el mantenimiento que se está dando en estas vías? ¿Por qué te hago esta pregunta? O sea, no lo hago con el propósito de incomodar, sino más bien explicarle a la ciudadanía lo que ustedes están haciendo en el proceso de vialidad, porque aunque no lo crean, la mayor extensión de vías gubernamentales en el país las tiene la provincia de Manabí. Sí, hemos tenido varios problemas heredados, pero si estamos en este puesto es para solucionar varios de esos problemas. Ya echar la culpa a quien ya no está ya no sirve de nada. Lamentablemente las vías tuvieron deficiencias técnicas, faltas de estudios, planes relámpagos, pero actualmente lo que tenemos que hacer es solucionar. Referente a la vialidad, tramo Charapoto-Bahía, estamos con un proceso de asfalto, de servicio de bacheo específicamente. Ya se incluye la maquinaria para la colocación y transporte. Son 500.000 dólares aproximadamente. Yo diría que unas 2 o 3 semanas estaría en el portal de compras públicas, acelerando al máximo todo. Tal vez en un mes y medio, 2 meses, ya se empezaría a bachar la Montecristi La Cadena, Charapoto Bahía y Santana Poza Honda, priorizando los tramos más críticos. Eso a corto plazo. En este momento tenemos maquinaria en la Charapoto Bahía limpiando espaldones, porque el mantenimiento no solamente es bachar, es el desbroce, porque el desbroce, debido a la poca visibilidad, especialmente en tramos curvos, también podría ocasionar accidentes. Entonces, eso es algo que tiene que hacerse siempre. Logramos recuperar gran parte del equipo caminero. Actualmente se está trabajando también en conjunto con el personal de código de trabajo de la institución. Lamentablemente antes solo se contrataban microempresas y decían no podemos hacer nada, pero se ve que ahorita sí existe predisposición del personal, predisposición de trabajar en conjunto, porque al final lo que importa es la institución y la vialidad. Aparte de eso, en la Charapoto Bahía tenemos alcantarillas que ya prácticamente son de una sección de 600 milímetros, 800 milímetros. Hay otros problemas técnicos más grandes referentes al drenaje. Entonces, para aquello estamos trabajando en los estudios definitivos, pero por la administración directa, sin necesidad de contratar una consultoría, para ya el próximo año ejecutar la rehabilitación total de la vía, pero todo de manera planificada. No podemos cometer los mismos errores en una vía donde tiene problemas de drenaje bastante fuertes y decir vamos a poner una capa de carpeta asfáltica. Eso no va a solucionar absolutamente nada. Va a ser algo temporal, va a durar 1 año, 2 años y tal vez hasta menos, porque eso ya es lo que se ha hecho antes. No se ha atacado el problema de raíz. El problema de raíz es la falta de drenaje en esa vía, la falta de una buena estructura del pavimento. Entonces, considerando todos estos aspectos, se han priorizado varias vías para aquello: Charapoto Bahía, Santana Poza Honda, Montecristi La Cadena. Pero corto plazo, bacheo. Y en este momento vamos a intervenir también con el asfalto reciclado, priorizando los tramos más críticos. Esto va a ser algo temporal, porque tenemos el asfalto reciclado de la ruta del Espóndilos, de la E15, para ir solucionando a poco los problemas. Yo sé que existe cierta incomodidad, pero hay que recordar que hace un par de meses tuvimos una de las etapas invernales más fuertes. Se contrató alquiler de maquinaria por casi 1.2 millones de dólares, y esto ayudó a que se intervengan ciertos tramos de vías, donde si no se intervenía en ese momento, nos quedábamos sin vía. En la Montecristi La Cadena aparecieron unos 5 socavones, en Charapoto Bahía aparecieron 2, en Santana Poza Honda aparecieron 2 más. Aquí cerca, en la vía Manta Coliza, tramo circunvalación cerca de la réplica del Manta, otro socavón más. Y todo eso se intervino, y había que intervenir en ese momento, no había que dejar pasar más tiempo, porque si no nos quedamos sin vía. En las IPAs para Puerto Cayo, por ejemplo, sector de Joa, había un socavón que tenía unos 4 o 5 años.
y ahora lo solucionamos. Eso es algo que año a año, viene el invierno, se deben hacer acciones preventivas. Manuel, y esto es importante resaltarlo porque, como te digo, la percepción que existe a nivel de sociedad es que no están haciendo nada cuando no es así. ¿Y sabes qué creo que ocurre esto? Como te pregunté la vez pasada, cuando fue el tema del puente de Lodana, yo te dije, pero yo no veo muchas personas trabajando ahí. Yo veo que solamente se hacen los trabajos específicos, yo solamente veo que están haciendo, y sin embargo los resultados son súper rápidos. El tener un personal técnico capacitado ahorra recursos también, y eso es importante ampliarlo. Sí, o sea, justamente por eso menciono, la planificación en vialidad no es que en un año, vamos a decir, vamos a arreglar todas las vías estatales súper rápido en cuestión de meses. Eso no se va a hacer. Se va a hacer todo con estudios, todo de manera técnica, pero un mantenimiento rutinario, eso sí se puede hacer con estudios. El año pasado bachamos algunos tramos de vía, este año volveremos a bachar, ahí no se necesita un estudio, pero para intervenir ya de manera integral las vías, y no solamente las vías, los puentes, que son las infraestructuras más críticas en una vía, porque al final se va un tramo de vía, tal vez lo pueda arreglar más rápido, pero se va un puente, eso sí cuesta mucho más y se demora mucho más, necesita estudios más expeditos. Entonces, Puente Quimís, Puente Loana son ejemplos de aquello. Teníamos estudios, los actualizamos. Después de actualizarlos, vino el Comité de Reconstrucción, se reactivó gracias a la decisión política del presidente Daniel Noboa, y actualmente se están construyendo. O sea, hasta fueron a grabar videos en el Puente Loana, decían no se está haciendo nada. ¿Por qué lo fueron a grabar? Porque a la misma línea política que fue a grabar los videos, fue a la que se le cayó el puente, el 10 de abril del 2017. Entonces, como ellos no lo pudieron, intentan desacreditar al gobierno, dicen no, que el puente Lodana, que no, pero ellos ¿por qué no lo hicieron? Lo prometieron, no lo hicieron, no habían hecho absolutamente nada. El puente Quimís también fueron parte y tuvieron responsabilidad en aquello. El puente Quimís era un puente de unos 40, 50 años y tuvo problemas con el terremoto, nadie le prestó atención, colapsó el 14 de octubre del 2021. Desde ahí teníamos un puente Bailey que lamentablemente ya esos puentes Bailey a veces las autoridades de anteriores gobiernos tenían la percepción de que no se caía un puente Bailey, a pesar de que era temporal, ya lo querían usar como definitivo, y no es así. En ese caso hubo, como le digo, compromiso por parte del presidente Daniel Noboa para reactivar el Comité de Reconstrucción. Los fondos de reconstrucción que nos habían dicho a nosotros los manavitas, no seleccionan, que no hay plata, se encontraron. Entonces ahora se están construyendo. Ya se desmontaron los puentes Bailey de Quimís. Ayer se hicieron los ensayos Cross-Hall y pruebas PDA para la cimentación de los puentes de Quimís, de los pilotes. Y ya en los próximos días ya se va a fundir la zapata del primer puente. El avance de estos puentes. Ya, Quimís casi 7-8%, Lodana más o menos 20%. Al final, en términos de inversión y en términos de obra pública, Quimís es un poco más grande porque se incluyen 1.7 kilómetros de vías de acceso, ya se concatena con la ampliación a 4 carriles de la vía Montecristi La Cadena. Lodana, en cambio, es 1 kilómetro nomás de vía de acceso. Sin embargo, en términos generales, Lodana empezó antes, tiene menos cantidades que Quimís, por eso es que el avance físico en porcentaje es mucho mayor. Abogado, usted lo decía, el gobierno a través del Ministerio de Transporte está trabajando en el tema de las vías de Manabí. Un ejemplo son el puente Lodana, el puente Quimís. Pero ¿cómo ustedes como ministerio están trabajando, están articulando acciones con las autoridades provinciales y la prefectura de Manabí para que estas inversiones lleguen a un impacto sostenible? A ver, sí, es muy importante lo que usted menciona. En este caso, cuando se trata de solucionar problemas a la ciudadanía, no importan las competencias. Lo único que importa es solucionar los problemas. Ya el tema de las competencias queda a un lado. Eso quedó demostrado en la etapa invernal. Con la maquinaria alquilada, más o menos 1.2 millones de dólares. 3 contratos de alquiler de maquinaria que se hicieron y uno de materiales petros en la emergencia. Se intervinieron varias vías que no eran competencia del MTOP, pero si no se hacía algo en ese momento, las personas quedaban incomunicadas. En Pueblo Nuevo intervenimos en varias zonas, tanto en red vial estatal como en las vías transversales que eran competencia de prefectura. En Cañitas
estuvo la locura. situación bastante Sí, crítica. estuvimos ahí. Sí, si no se hacía algo en ese momento, las personas iban a ser las más perjudicadas. Y ahí no importaban las competencias en lo absoluto. En ese momento lo único que importaba era solucionar los problemas. En Estancia Vieja, a pesar de que estuvimos limpiando constantemente, Ay, hasta de sí, madrugada, locura. en la red vial estatal, las personas también tenían problemas en las zonas aledañas, en la red vial cantonal, en la red vial provincial. Y lo que se hizo es ayudar a toda la gente que realmente lo necesitaba en ese momento. Algo que sí que hay que resaltar, por ejemplo, en la vía Tosagua-Calceta, el tema de la protección a la alcantarilla en el kilómetro 2.5, también hicieron un tema de desbroce y limpieza en San Clemente, en Charapotó, que son trabajos que ustedes están realizando. Ahora, ¿qué pasa con el parque, con la Plaza Memorial de Puerto Viejo? Que también ya ustedes tienen esa administración, y también el mercado de Calceta. A ver, ya entrando a los proyectos de reconstrucción, en ese sentido hay buenas noticias al respecto. Hay que recordar que cuánto tiempo tuvo que pasar para que recién este gobierno se priorice la Plaza Memorial San Gregorio, donde estaba el ex centro comercial de Puerto Viejo. Ya el proceso ya de obra fue adjudicado. Estamos esperando que se adjudique la fiscalización. En septiembre ya se colocará la primera piedra. Referente al mercado de Calceta, lo mismo. Prácticamente ya el próximo año son 10 años del terremoto. No había decisión política por parte de gobiernos anteriores. En este gobierno del presidente Daniel Noboa se reactivó el comité de reconstrucción, se revisaron los estudios, emitieron las viabilidades técnicas, pero después de que ya los estudios estén técnicamente correctos. No es como antes, que presentaban cualquier cosa y aprobaban cualquier cosa, y por eso es que hoy varias obras que han estado paralizadas por parte de los gobiernos anteriores tienen falencias técnicas tremendas. Entonces, en ese contexto, Mercado Calceta, contrato firmado, ya esperamos máximo hasta la próxima semana para ver el anticipo, fiscalización, yo diría que el próximo mes ya inicia. Otro proyecto muy importante que incluso ya está en el portal de compras públicas es el proyecto hidrosanitario de Chone, fase 3, los 24 millones de dólares que se les transfirieron al municipio de Chone. Es la continuación de la fase 2 del proyecto de Magali Mazón. Y son proyectos que siempre se debían haber ejecutado, que eran súper importantes, proyectos de saneamiento, que ayudan un poco a lidiar con el déficit hídrico que tenemos aquí en Manabí. Otro proyecto que está en curso y estamos a espera de que nos remitan ya las observaciones técnicas subsanadas es el agua potable para Sucre, San Vicente y Tosagua. Otro proyecto que tiene viabilidad técnica, alcantarillado de Pedernales. Mercado de Jipijapa también. Ese proyecto ya cuenta con viabilidad técnica, estamos esperando que se postule el comité de reconstrucción. Plantas desalinizadoras de Manta. Son un sinnúmero de proyectos que sí son súper importantes. En total, el gobierno nacional, ¿cuánto va a invertir o está invirtiendo para en las competencias en lo que es obras públicas, transporte, vialidad? Un poco, o sea, en términos generales, un poco más allá de 50 millones. Si nomás en Chones son 24 millones. Puente Quimis, Puente Lando, más allá de 10 millones, 34. Entrada a Manta, Puerto López Manta, 20 millones casi, 54. Y hay que sumar ahí Mercado de Calceta, Mercado de Jipijapa, otros proyectos más, agua potable para Sucre, San Vicente de Tosagua, el agua potable para 21 comunidades rurales de Rocafuerte. Ahí ese proyecto empezó el año pasado con el presidente Daniel Noboa, este año ya se termina, estamos a espera de la recepción definitiva. La vía Manta-Rocafuerte también, hay que recordar cómo estaba esta vía, sumamente pésima, con unos cráteres que implicaba que los vehículos tenían que detener la marcha y se producían asaltos y secuestros. Esa vía ya está en buen estado. Entonces son varios proyectos, varias inversiones. Manabí es una provincia prioritaria. Aparte de eso, ya va a empezar nuevamente el programa Jóvenes en Acción, asimismo por decisión del presidente Daniel Noboa. Y existe una planificación para Manabí, una planificación pero basada en aspectos técnicos. Actualmente mucha gente que sí, que yo soy manabita, que esto, que el otro, que por qué no intervienen. Pero habrá que preguntarse qué estaba haciendo esa gente cuando se estaban haciendo las cosas mal. Actualmente todos dicen defender a Manabí, pero nosotros estamos trabajando de manera adecuada. Como le digo, la vía Puerto López hasta Manta, esa vía casi nadie la quiere mencionar, porque saben que está en buen estado, saben que se intervino con el gobierno, y es la mejor vía de Manabí. Hay gente que dice, no, la mejor vía de Manabí es la desde Montecristi hasta Puerto Viejo. Entonces los invito a que vayan por la vía Puerto López hasta Manta.
ese es un ejemplo claro de cómo deben estar las vías y es cómo van a estar las vías. ¿Y cuándo es la inauguración? 3 semanas o un mes tal vez. Manuel, agradecerte enormemente por tu presencia aquí en Radiovisión. Nosotros estamos siguiendo cada uno de los aspectos importantes. Como usted menciona, el gobierno nacional tiene prioridad en la provincia de Manabí y uno de ellos es el trabajo y la obra pública que se está ejecutando acá. Todos trabajan de manera articulada en un esfuerzo conjunto para ir en el desarrollo. Ya en la parte final de esta conversación y que vamos a seguir llamándote, preguntándote cómo avanza, porque todavía existen muchas series de inquietudes y hay que también invitarle a la ciudadanía que por favor se informe por fuentes oficiales. Muchas veces ese discurso antipolítico afecta el trabajo que se está desarrollando, porque comienzan a decir, no, es que esto y que lo otro. Eso afecta, señores. Hay que tener un tema de analizar la situación, comprender lo que se está haciendo y no duplicar o maximizar un mal comentario que perjudica, porque en realidad sí se está haciendo trabajos acá en la provincia y el presidente, esperemos que pronto nos visite, se ha apoderado del desarrollo de Manabí. Sí, justamente, incluso, mire, cuando estábamos interviniendo en esta vía, Puerto López Estamante, que decían, no, que eso ya estaba hecho, que eso era prefectura. Fue gestión del presidente Daniel Noboa, una vía que tenía problemas bastante críticos. Hay que recordar cómo estaba el sector de Las Piñas y La Resbalosa y Santa Rosa. Si no se intervenía, la gente de ahí quedaba incomunicada por el oleaje. En enero no tuvimos ningún problema con el oleaje en esa zona, y eso favoreció enormemente al sector turístico. Vaya a ver cómo las personas incrementaron sus ventas en los últimos feriados en esta zona, desde Puerto López hasta Manta, porque si usted va a Manta, Puerto López, Santa Elena, Guayaquil, está en excelente estado la vía. Eso es lo que se hará aquí en Manabí. Entonces sí existe planificación y existe compromiso por parte del presidente Daniel Noboa. Muchísimas gracias, Manuel. Son las 8 de la